Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes a los amigos y amigas que a esta hora del día sintonizan RCT Noticias, el noticiero de Radio Cultura Tributaria. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega informativa, el miércoles 5 de mayo de 2021. Cuando en La Paz las temperaturas han empezado a subir un poco, ya se siente calorcito a esta hora del día. En el ámbito informativo les contaremos que el Servicio de Impuestos Nacionales recauda más de 235 millones de bolivianos y registra 204 contribuyentes en el impuesto a las grandes fortunas en el vencimiento hasta el 30 de abril. Estas y otras informaciones las tendremos más adelante. Muy buenas tardes, Wilson, bienvenido. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RCT Noticias. También les adelantamos que estaremos con testimonios respecto a los beneficiarios del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, ERE-IVA. Además, estaremos con datos importantes, pues el vocero presidencial ha destacado el crecimiento del Producto Interno Bruto en el país. A continuación, lo más destacado en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Servicio de Impuestos Nacionales recauda 235 millones de bolivianos y registra a 204 contribuyentes en el IGF hasta el 30 de abril. El ERE-IVA sigue sumando beneficiarios. Vocero presidencial destaca crecimiento del PIB y reducción del desempleo a 6 meses de gestión de Arce. Reactivan la empresa Yacana con la exportación de 16 toneladas de fibra de camélidos al mercado inglés. Y en deportes, Bolívar se alista para jugar frente al Ceará de Brasil por Copa Sudamericana. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Y como lo habíamos adelantado, hasta el 30 de abril pasado, el Servicio de Impuestos Nacionales recaudó más de 2.035.258.097 bolivianos por concepto del impuesto a las grandes fortunas, IGF, y registró en nuestra nueva categoría tributaria a 204 personas naturales con residencia en el país y radicadas en el exterior, con un patrimonio neto mayor a los 30 millones de bolivianos. El monto recaudado con este segundo vencimiento representa un 235.2% de la meta de 100 millones de bolivianos proyectada para el IGF, es decir, un 135.20% más de crecimiento con relación a la meta. Inicialmente, además, se previó el registro de aproximadamente 152 personas naturales, mientras que hasta el 30 de abril de 2021 se inscribieron 204 nuevos contribuyentes, de los cuales 198 residen en el país y 6 en el exterior. El viernes pasado feneció el plazo para que las personas naturales de nacionalidad boliviana o extranjera que no radican en Bolivia se registren y paguen el impuesto a las grandes fortunas, en tanto que las personas naturales residentes en el país tenían hasta el 31 de marzo de 2021. En reiteradas oportunidades, la Administración Tributaria informó que según el artículo 15 de la Ley 1357, la multa por incumplir el pago del IGF es equivalente al 200% del tributo omitido. Bueno, si no lo hacen y no se registran y no pagan el impuesto, la ley es sumamente clara en esa y taxativa, además, que señala que se va a cobrar una multa
de ese impuesto que no pagaron una multa del 200%, ¿no? Es decir, si es 100 bolivianos o el impuesto, 100.000 bolivianos el impuesto que tenga que pagar, entonces pagará con la multa 300.000, 200.000 de sanción, porque la multa es el 200%. Entonces creo que es importante que los ciudadanos que tengan el patrimonio superior a los 30 millones se registren y paguen el impuesto. La multa es del 200% y, por supuesto, Impuestos Nacionales ejercerá la facultad que tiene de investigar y fiscalizar para determinar quiénes fueron o quiénes son las personas que no están inscribiéndose a Impuestos Nacionales, para que inmediatamente nosotros activemos pues las fiscalizaciones y estas personas luego paguen el impuesto que se ha establecido y que es un impuesto que lo cobran en todas partes. Por ejemplo, ya hay este impuesto en Argentina, hay en Uruguay y otros países de Europa inclusive ya han implementado, y estos recursos justamente son pues para apoyar en este caso al control, a la prevención de lo que es la pandemia del COVID-19. Asimismo, en etapa de ejecución tributaria, perderán el carácter reservado de la información, pudiendo la Administración Tributaria requerir el pago de la deuda tributaria mediante publicación efectuada por cualquier medio de comunicación. En el curso de este año, el SIN también informó que mediante una investigación fiscal que tenía identificadas a las personas naturales que deben registrarse y pagar el IGF, que de no hacerlo en los plazos respectivos, la Administración Tributaria procedería de oficio según dispone la norma tributaria. Sin embargo, el registro y pago del IGF todavía está abierto para quienes aún no lo hayan hecho con el pago de la multa antes mencionada. Para registrarse se debe ingresar en la página web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual, opción Sistema Integrado de la Administración Tributaria SIAT, y después pulsar Registro de Impuesto a las Grandes Fortunas. El Estado Plurinacional destina el monto de la recaudación del IGF en obras que benefician a todos los bolivianos y bolivianas en áreas como la salud, educación, infraestructura productiva y otros proyectos incluidos en la inversión pública. Continuamos. El régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, ERE-IVA, que alcanza a todas las personas naturales con ingresos promedios iguales o menores a 9.000 bolivianos, sigue sumando beneficiarios, con el simple hecho de solicitar sus facturas con el código QR. La habilitación puede realizarse a través de la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales mediante la página web www.impuestos.gov.bo, portal Servicio al Ciudadano, opción Registro de Beneficiarios ERE-IVA, donde realizarán una declaración jurada complementando el formulario 203 con sus datos personales, ingreso promedio de los últimos 3 meses y, en caso de no tener ingresos anteriores al del mes de su habilitación, el código único asegurado NUA o CUA, y en el caso de ser jubilado, rentista o derechohabiente, el número de matrícula, o de manera presencial en cualquiera de las gerencias GRACO, gerencias distritales, agencias distritales o agencias tributarias de la Administración Tributaria. Nuestra colega Dunia Luque nos da a conocer la opinión de nuevos beneficiarios que se apersonaron a la plataforma multitrámite de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1. Adelante, Dunia. Buenas tardes, oyentes de Radio Cultura Tributaria. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. Con un clima cálido, un sol radiante, nos encontramos aquí haciendo la consulta sobre el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. Una servidora pública ha hecho su inscripción en este régimen, en este incentivo que nos beneficia con el 5% del valor de nuestro sueldo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hice mi inscripción y bueno, no es tan complicado, es fácil, están los pasos a seguir y es rápida la inscripción. ¿Qué le parece a su criterio este incentivo lanzado por el Gobierno Nacional en beneficio de nuestra economía y el desarrollo del país al pedir la factura?
Bueno, es un doble incentivo porque nos organizamos para que todos facturen y el beneficio en la mayoría es para la tercera edad. La gente de la tercera edad es la más interesada en inscribirse justamente porque es un ingreso para su economía. ¿Por qué modalidad de facturación ha optado usted? ¿Por la manual, la automática? Por la automática, que es más práctica. Eso también se les explica a los contribuyentes mayores que opten por la automática, porque a veces uno puede perder la factura y ya no la va a poder registrar para la respectiva reposición del 5%. Entonces, en el sistema automático uno acumula las facturas y automáticamente Impuestos cruza la información y le hacen un depósito a su cuenta. ¿Nos puede decir su nombre y al mismo tiempo hacer una invitación para todas aquellas personas que aún no se han inscrito? Sí, me llamo Carmen André. Invito este beneficio es para todos los bolivianos, a partir de los 18 a los 80 años. Es un incentivo para todo boliviano, no solamente para el funcionario público, para el jubilado, para toda persona que a partir de los 18 años sea independiente y haga sus compras con facturas electrónicas, ejemplo, supermercados, farmacias, etc. Colega, conoceremos una breve opinión de un beneficiario que recientemente se ha inscrito. Buenas tardes, señor. Usted está habilitado como beneficiario para el ERE-IVA. ¿Qué le parece este incentivo? Está bien por el gobierno que incentive a todos los trabajadores del país, ¿no ve? Pues está bienísimo. ¿Considera que es importante en este caso solicitar la factura para el desarrollo de nuestro país? Claro, es muy importante con eso mismo, pagando los impuestos, se hace pues las obras, carreteras, escuelas, hospitales, todo. Está bien. ¿Invitaría a usted a algún familiar, amigo a inscribirse al ERE-IVA y beneficiarse con el 5% de sus compras? Sí, a todos nuestros familiares, no solamente a los familiares, amigos, a todos los trabajadores que vengan a hacerse inscribir. Está bien. ¿Su nombre, por favor? Oscar Blanco. Con este reporte retornamos a estudios de Radio Cultura Tributaria. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que hasta este 29 de abril el número de registrados en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado para beneficiarse de la devolución del 5% del IVA se elevó a 35.620 personas. Hasta un nuevo contacto, Dunia. Una pausa, enseguida retornamos. RCT Noticias. Te devolvemos el 5% del valor de tus facturas en efectivo. Si eres dependiente del sector público o privado, jubilado, rentista, independiente o por cuenta propia, con ingresos mensuales iguales o menores a 9.000 bolivianos, puedes ser beneficiario del ERE-IVA. ¿Qué debo hacer para cobrar el reintegro IVA? Una vez registrado, solo tienes que pedir factura por toda compra de un bien o servicio. El SIN abonará a tu cuenta habilitada cada mes de manera automática el 5% de estas compras. Así de fácil. Regístrate como beneficiario ante el Servicio de Impuestos Nacionales en su página web www.impuestos.gov.bo o en sus oficinas a nivel nacional. El reintegro en efectivo del IVA ayuda a impulsar la economía de las familias bolivianas. Vamos a salir adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora te presentamos Panorama Económico. El vocero presidencial Jorge Richter destacó este miércoles el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB, que tiene una proyección para 2021 de más del 4%, y la reducción de los índices de desempleo debido a la aplicación de medidas económicas a 6 meses de gestión de gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Richter señaló en entrevista con Bolivia TV que la inversión pública, la reactivación de las empresas estatales, de los grandes proyectos de obras nacionales, de emprendimientos del Estado y la redistribución del ingreso posibilitaron que la economía boliviana se reactive y muestre una mejora en la actividad económica del país. Reactivar su economía también está dando unos primeros resultados. Las recaudaciones de impuestos internos han subido,
tenemos ya unas cifras que han ido mostrando que van en crecimiento, por supuesto también dentro de lo que es el proceso gradual de crecimiento de una economía. De hecho, no es nuestra referencia, pero lo comentamos, hasta el Fondo Monetario Internacional ha hecho una proyección que nos sitúa casi en un crecimiento del 5% en relación a nuestro Producto Interno Bruto. El gobierno tiene una mirada con unos puntos, unas décimas menos, pero absolutamente importante, por encima del 4%. Y ahí la inversión pública, la reactivación de nuestras empresas estatales, la redistribución del ingreso y la reactivación de los grandes proyectos de obras nacionales y de emprendimientos desde el Estado son los ejes sobre los cuales la economía se va reactivando, y esto está empezando a mostrar una mejora en la actividad económica del país. Y después tenemos pandemia y política también. Según la Agencia Boliviana de Información, asimismo, destacó que hasta la fecha se registró una importante disminución del nivel de desempleo en Bolivia. En lo económico, lo importante es que hemos encontrado ya los primeros índices que hablan que existe en el país una reducción del nivel de desempleo. Por supuesto que esto es siempre gradual, paulatino, a lo largo de todo no solamente esta gestión, sino esfuerzos que seguramente van a alcanzar también la gestión del próximo año. Pero ya la tasa de desempleo ha ido bajando. Esa es una señal importante. El otro elemento, que las variables económicas, como por ejemplo inversión pública en los grandes proyectos, redistribución del ingreso con la incorporación de recursos económicos a través de diferentes canales financieros hacia la población para que ésta pueda reactivar su economía, también está dando unos primeros resultados. Continuamos en el ámbito económico. El gerente de la empresa pública Cartones de Bolivia, Cartonbol, Werner Pedro Cruz, informó el miércoles que proyecta más de 30 millones de bolivianos en ventas durante esta gestión, tras el cierre deficitario del pasado año por la mala administración. Esta gestión está programado vender más de 30 millones de bolivianos como meta de ventas, dijo a la Agencia Boliviana de Información. Cruz destacó que también se pretende generar 2,5 millones de bolivianos de utilidad a nivel de ventas. Hasta el primer trimestre llegamos a los 5,5 millones en ventas. Nos da una buena expectativa a punto. Lamento que los contratos en materia de exportación quedaron truncados en 2020 y que esta gestión se pretende recuperar primero el mercado nacional y a finales del primer semestre recuperar la cartera internacional. Cartonbol está en un desafío de repuntar como hasta 2019, que era sostenible. Si bien se tuvo un debacle, actualmente funciona con recursos propios, es autosostenible, aseveró el gerente de la empresa pública Cartones de Bolivia. Cambiamos, el gobierno reactivó la empresa Yacana con la exportación de 16 toneladas de fibra de camélidos con destino al mercado inglés, informó este martes el viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Luis Siles. Entrevistado en el programa Primer Plano de Bolivia TV, la autoridad lamentó que en el régimen de facto de Yanine Áñez dejó de lado esa empresa ya que su maquinaria fue desatendida y no recibió mantenimiento alguno. Esta empresa, lastimosamente, en el gobierno pasado, en el gobierno golpista, ha tenido un freno de mano, pero terrible. Entonces, estos 4 meses lo que hemos hecho es reactivar nuestra empresa. Recordemos que el 2018 teníamos ya utilidades operativas de más o menos de 200.000 bolivianos. No era mucho, pero ya tenía utilidades operativas nuestra empresa. Y hoy la hemos reactivado. Son 16 toneladas, que para una empresa de esta envergadura tal vez no represente mucho, pero lo importante es el hecho de que se está reactivando. Es decir, está comprando nuevamente fibra de camélidos, está en funcionamiento y operaciones su maquinaria, se le ha tenido que hacer mantenimientos, se ha tenido que hacer correcciones en líneas. Estaba parada casi. Estaba parada, estaba deteriorada, los equipos deteriorados, no se les había hecho ningún mantenimiento.
se despidió a personal altamente capacitado, que nos costó a todos los bolivianos capacitar, se tuvo que recontratar, capacitar nuevamente, pero lo hemos logrado. Según la Agencia Boliviana de Información, sin embargo, en la actual gestión se reanudaron las operaciones y se está exportando 16 toneladas, que es un equivalente a hasta 706.000 bolivianos. No es mucho, pero la proyección es llegar a fin de año con el 100% de su capacidad instalada, a más o menos 300 toneladas, manifestó la autoridad. Dijo que el producto fue enviado a un consorcio de empresas inglesas dedicadas a la confección de prendas de fibra de camélidos. Manifestó también que la empresa yacana tiene un potencial en cuanto se refiere a la producción de fibra de alpaca de más de 509 toneladas al año. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, un Die Strongest sin alma cae por goleada en Brasil y le dice prácticamente adiós a la Copa Libertadores de América. En otras noticias, Bolívar recibirá a un casi alterno equipo del Ceará hoy por Copa Sudamericana. Y por último, Alexei Shirov, el reconocido ajedrecista de élite del mundo, visitará nuestro país para dictar clases de motivación. Bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos. Un Tigre sin alma, sin rumbo, sin argumentos futbolísticos, fue goleado anoche por el Santos por 5-0 en el Estadio Urbano Caldeira en el cierre de la tercera fecha de la Serie C de la Copa Libertadores de América. Las matemáticas dicen que el decano aún está en competencia, pero su rendimiento lo desahucia, lo deja sin chances de llegar a la Copa Sudamericana. El Tigre no fue rival para el Santos y ello quedó demostrado en el primer minuto cuando llegó la apertura del marcador. El local atacó por la izquierda y ante una defensa parada, Lucas Braga cruzó el balón al segundo palo de Daniel Vaca, donde llegó Mariño para anotar el 1-0. Era un anticipo de lo que podía pasar en el juego, ya que los nacionales no hacían pie, no habían ideas para marcar y peor aún, para buscar las puertas contrarias. Por momentos el Pelle cedió la iniciativa al conjunto boliviano, que no supo llegar a los 3/4 de cancha a pesar de contar con gente creativa como Ramiro Vaca, Jaime Rascaita, Willy Barbosa y Rudy Cardoso en el medio sector. A los 26 minutos otra vez el Santos encontró mal parada la defensa de la visita. Mota metió un globo a las espaldas de los defensores. Pivoteó Jonathan para que Gabriel Pirani, que llegó desde atrás, ponga el 2-0. El equipo blanco siguió con los toques cortos que dejaron mal parados a los Tigres, que no sabían qué hacer en la cancha. A los 43, Jonathan se fue de en contragolpe, se dio el pase para que Vinicius defina y concrete la goleada. El Tigre llegó en una sola ocasión, un remate de Barbosa a los 45, que fue desviado por el golero Joao Paulo. En el inicio del segundo tiempo la figura no cambió, el Tigre seguía perdido y Santos aprovechó a los 58 minutos. Lucas Braga puso el 4-0 luego de un contragolpe de Marquinhos. El ingreso de Fran Pastor le hizo bien al equipo nacional, que tuvo más salidas y llegó en 3 ocasiones. Primero con un remate de Reynoso, un cabezazo de Valverde a los 65, un remate de Ramiro Vaca que dio al poste a los 72 y un disparo del español que pegó en el palo al minuto 80. Santos fue efectivo y lo volvió a demostrar a los 85 con un gol de Kevin, quien aprovechó un mal despeje de Guayar. El atigrado volvió a caer en la Libertadores y puede quedarse sin torneo internacional. Escuchemos las palabras de Fran Pastor, delantero aurinegro, en conferencia de prensa y apenas culminado el cotejo por Copa Libertadores. En el fútbol nunca puedes dar a ningún equipo por muerto. Como te he dicho, confío en cada uno de mis compañeros, en el nuevo cuerpo técnico que ha llegado. Esto acaba de empezar, sabemos que son muy dolorosas las derrotas,
pero hasta el rabo todo es toro, como se dice en mi país, y vamos a luchar hasta el final. Nosotros no nos podemos dejar llegar. El equipo, al final, estamos jugando una competición muy importante que a todo jugador en el mundo le gustaría jugar. Entonces, hasta el final el equipo va a luchar. Entonces, que ningún equipo nos dé por muertos, porque este equipo todavía tiene que dar mucho en esta Copa Libertadores. Vámonos a revisar la actualidad de la academia, que hoy desde las 18:15 recibirá al Ceará de Brasil por Copa Sudamericana. Bolívar tiene la gran oportunidad de quedar esta noche como líder del grupo C por Copa Sudamericana en el partido que disputará con un plantel casi alterno del Ceará, que decidió dar prioridad al juego final local del sábado, razón por la que la mayoría de sus jugadores se quedaron en Fortaleza para esperar al Bahía. Lo que pretendía ser un encuentro muy disputado por cómo llegaba el elenco brasileño puede convertirse en un juego en el que los celestes no solo sumen de a 3, sino en pensar en una buena diferencia de goles, más si se toma en cuenta que en caso de existir un empate en puntos en el primer lugar, el gol diferencia pesará para el equipo que se clasifique a los octavos de final del certamen. El técnico del Ceará, Guto Ferreira, decidió preservar a 7 futbolistas que son la base de su elenco para el choque de esta noche. Entonces no estarán el portero Richard, los defensas Mesías y Luis Otavio, los mediocampistas Vina y Lima y los delanteros Mendoza y Viseu. A ellos se agregan el mediocampista Pedro Naceri y el delantero Saulo Mineiro, que alternan habitualmente. Entre tanto, los bolivaristas tendrán como alternativas para el ataque a Bruno Miranda con César Menacho, o es posible que también aparezca el español Álvaro Rey, que ya tuvo minutos de juego en los últimos encuentros. Precisamente escuchemos las palabras del 10 de la academia, el español, que podría ser alternativa para Naxto González. Somos Bolívar, jugamos en casa. Y en casa la verdad que nos estamos haciendo muy fuertes y evidentemente pues vamos a ir desde el minuto 1 por los 3 puntos. Lo que está confirmado es que Rubén Cordano seguirá siendo el arquero titular por la regularidad que ha tenido en el arco celeste. Y la pareja de centrales no se mueve con John Jairo Quinteros y Alberto Guitán. Actualmente la serie es liderada por el Ceará y Bolívar con 4 puntos. Los brasileños tienen la ventaja de contar con 2 goles de diferencia y la academia solo con 1. Arsenal de Argentina y Pilsterman se encuentran en el tercer y cuarto lugar con una sola unidad. En caso de que los bolivaristas se queden en esta jornada con las unidades en juego, llegarán a 7 y con grandes posibilidades de sumar 3 más la siguiente semana cuando reciba al Pilsterman en la sede de gobierno. A partir de ahí a los académicos les tocará jugar en el exterior, primero en Fortaleza y después en Buenos Aires, para decidir su clasificación a la otra ronda del certamen. Atención, hinchas académicos, que el Bolívar ingresaría al gramado del Hernando Siles con los siguientes hombres: Cordano en el pórtico, 2 centrales, Quinteros y Guitán, los laterales Roberto Carlos Fernández y Diego Bejarano, más adelante Álvaro Granel y Justiniano, Menacho o Álvaro Rey serán los que acompañan en el medio sector, acompañados de Rodríguez y Saavedra. Delante, Bruno Miranda sería el delantero encargado de convertir los goles para la academia. 18:15 desde el estadio Hernando Siles, Bolívar frente al Ceará de Brasil por Copa Sudamericana. Ya para finalizar, a todos los amantes del ajedrez, por primera vez desde que inició su carrera deportiva, el gran maestro leitón Alexis Shirov, conocido por ser uno de los ajedrecistas top del mundo y haber ocupado el tercer puesto en la escala de la Federación Internacional de Ajedrez desde 1994, dará un seminario en nuestro país. El dato adicional es que lo hará en sociedad con la casa de ajedrez Blitz de La Paz. Shirov, que en 1988 se consagró campeón del mundo sub-20, comandará el encuentro denominado Curso Online Magia en el Tablero, desde el 15 de este mes hasta el 30 del mismo. Las citas, 6 en total, serán cada fin de semana.
Allí Sirov no solo compartirá algunas experiencias de su trayectoria, sino que también despejará dudas a todos los participantes. Atentos entonces a los amantes del ajedrez. Alexei Sirov, gran maestro ajedrecista, llegará a nuestro país. Hasta aquí las noticias deportivas. Será hasta el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Y con ese compacto informativo del sector deportes, damos por concluido su noticiero RCT Noticias. No sin antes informarles que el Ministerio de Salud y Deportes amplió los puntos de vacunación habilitados por los servicios departamentales de salud, sedes en todo el país, con horarios de atención preferencial de acuerdo a los reportes proporcionados por las coordinaciones. Esta información es actualizada diariamente de acuerdo a la planificación departamental. Para más información sobre el cronograma de vacunaciones y las áreas dispuestas para el efecto, le pedimos ingresar al Ministerio de Salud en la página web www.minsalud.gov.bo. Asimismo, le pedimos seguir con las medidas de protección para prevenir el ingreso del coronavirus en su familia, con el uso frecuente del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social de 1.5 metros. Muchas gracias y Dios mediante será hasta el día de mañana. Hasta mañana, Wilson. Muy buenas tardes, Erika. Las informaciones retornan este próximo jueves. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.